Las vigas crujen como huesos bajo un cielo rojo. El fuego no se arrastra, galopa. Templos, tabernas, estatuas, hogares, nada resiste. En el Aventino, una madre grita por su hijo. En el foro, los soldados corren sin orden. El imperio arde. Y el caos no es espontáneo. Tiene ritmo. En una terraza del Palatino, Nerón contempla la escena con los ojos húmedos. No por tristeza, por emoción. Está vestido de blanco, coronado con laurel. Sostiene una lira y canta. No hay senadores, no hay audiencia. Solo Roma reducida a brasas. Su voz se alza como un himno. Algunos dirán que interpretaba la caída de Troya. Otros que improvisaba una tragedia suya. En cualquier caso, no estaba huyendo. Estaba actuando. No hay pruebas de que él mismo haya ordenado encender la ciudad. Pero su entusiasmo por verla arder lo condena. Lo necesitaba. Quería destruir la vieja Roma para construir una nueva, suya, dorada, colosal. Un decorado digno de su ego. Nerón no quería ser César. Quería ser estrella. Las decisiones de Estado le aburren. Los discursos del Senado le parecen monótonos. Lo único que le importa es la ovación. Desde niño soñó con actuar, no con gobernar. Solo que el escenario que eligió fue el imperio. Así que si alguna vez pensaste que tu cuñado con guitarra en la cena era insoportable, imagina uno que, además, tiene legiones, cobra impuestos y prende fuego a la ciudad para mejorar la acústica. Porque esto no es historia, esto es espectáculo. ¿Cómo se convierte un niño con lira en el emperador más temido de Roma, con una madre que sabe usar veneno y un hijo que sabe cuándo aplaudir? Mucho antes del incendio, antes de la toga púrpura, antes del trono, hubo un niño que miraba más el telón que el trono. Nerón, o mejor dicho, Lucio Domicio Aenobarbo, no nació con destino imperial. Nació con el talento maldito de gustarle demasiado el espectáculo, pero no era él quien mandaba. Era Agripina, mujer de ambición afilada, mirada de hielo y paciencia quirúrgica. Su hijo era su proyecto, no un heredero, un instrumento. Nerón aprendió desde pequeño a sonreír cuando ella lo ordenaba, a callar cuando ella pensaba, a obedecer cuando ella planeaba, y lo hacía con gracia. Cantar le salía bien, imitar también. Pronto descubrió que actuar era su única forma de tener poder sobre su madre. Mientras otros niños nobles aprendían estrategia militar, él prefería las máscaras del teatro. Mientras se ensayaban batallas, él ensayaba versos. El verdadero campo de guerra de Nerón fue el escenario. Agripina movía sus piezas. Primero, sedujo al emperador Claudio. Luego, lo convenció de adoptar al pequeño Nerón, relegando a su propio hijo británico. No fue una jugada política, fue un casting. Lucio pasó a llamarse Nerón Claudio César, cambio de nombre, de rango, de destino. A los 16 años ya era heredero imperial, pero en las noches, encerrado en sus habitaciones, lo único que pedía no era un mapa de Roma, sino una lira nueva. El plan de Agripina estaba funcionando, pero el problema con los actores es que tarde o temprano se cree en el papel, y Nerón ya empezaba a improvisar. En las paredes de su villa, aún adolescente, mandó pintar escenas teatrales con él como protagonista. No Marte, no Julio César. Él, vestido de Apolo, cantando frente a un público invisible, un adolescente con delirios de gloria, y muy pronto, con todo el poder para hacerlos realidad. Roma está acostumbrada a muertes súbitas. Lo que no esperaba era una tan teatral. Noche cerrada en el palacio. Claudio, emperador envejecido y medio ausente, cena con Agripina. El menú es sencillo: vino, higos, setas, todo servido con manos suaves y sonrisas tensas. Todo normal, excepto por un ingrediente extra. El plato favorito del emperador eran las llamadas boletus edulis, setas carnosas. Pero esa noche le sirven una versión más exclusiva. Amanita falloides, inconfundibles, deliciosas, mortales. Claudio se retuerce. Babea, intenta hablar. No puede. La emperatriz lo observa con el rostro de una madre preocupada y la paciencia de quien ha esperado años por esta escena. Se dice que el veneno no bastó, que el emperador tardaba demasiado en morir, que Agripina mandó llamar a su médico personal, el Liberto Jalo, para ayudar a su señor empujando una pluma envenenada por su garganta. Medicina imperial. Y así, sin proclamas ni golpes de estado, Claudio muere como vivió, manejado por quienes lo rodeaban. La noticia se retarda. Roma no sabe aún que tiene nuevo emperador, porque el heredero debe ensayar su entrada. Nerón, de 17 años, se presenta al amanecer con una mezcla medida de tristeza, solemnidad y entusiasmo contenido. Su primer acto no es reunir al Senado, es pronunciar un discurso cuidadosamente preparado. Voz firme, rostro contenido, mirada al horizonte, está interpretando. Aplausos.
Lágrimas, aclamación popular. Agripina lo observa desde las sombras, satisfecha. El emperador ha subido a escena, pero algo en su mirada ya no es el del hijo obediente, es el de alguien que por primera vez saborea el centro del escenario y no piensa soltarlo. Nerón comienza su reinado no con leyes ni conquistas. Lo hace con palabras bien recitadas y una túnica sin una arruga. Roma aún cree que es un joven moldeable. Pronto descubrirá que es un actor sin guión, con complejo de Dios. Nerón ya tiene el poder, pero no parece interesado en usarlo como se espera. El Senado respira aliviado. El muchacho es joven, accesible, incluso educado. Prefiere hablar de poesía antes que de impuestos. Mejor así, dicen, que gobiernen sus consejeros. Pero Nerón escucha poco y observa mucho. Todo lo que ocurre en Roma, desde un juicio hasta una procesión, lo analiza no como político, sino como dramaturgo. Toma nota de los gestos, las pausas, los silencios. No está aprendiendo a gobernar, está ensayando. Pronto, su transformación comienza. Deja de usar las togas tradicionales. Prefiere túnicas ligeras, ceñidas, con bordados mitológicos. Se presenta en público con laurel en la cabeza y sandalias doradas, no como un emperador romano, sino como Apolo, dios del arte y de la luz. En sus banquetes ya no se discuten campañas ni leyes. Se recitan versos, los suyos. Algunos nobles intentan disimular su incomodidad cuando Nerón les pide asistir a sus funciones privadas. No hay opción, deben aplaudir, incluso cuando la actuación se prolonga durante horas, incluso cuando se equivoca. Porque no hay peor crimen en Roma que hacerle sentir al emperador que no es brillante. Una noche, durante una cena, se levanta sin aviso y comienza a cantar. El silencio es absoluto. Nadie mastica, nadie tose. Uno de los senadores ancianos muere durante la función y nadie se atreve a sacarlo hasta que Nerón termina. Las murmuraciones crecen. ¿Está loco? ¿Está jugando? ¿Está probando? No, está creando. Para Nerón, el gobierno es solo una gran escenografía. La plebe, su público, el imperio, una obra, y él, el protagonista absoluto. En los muros de su villa manda pintar a Orfeo domando fieras con su canto, pero en el rostro de Orfeo está el suyo. Ella lo crió, lo colocó en el trono, le escribió el papel, pero Nerón ya no necesita apuntador. Agripina sigue creyendo que su hijo le debe obediencia. Se aparece en el Senado, da instrucciones a sus espaldas, interrumpe audiencias privadas. Los senadores la temen más que a él, y eso le irrita. Nerón intenta distanciarse, manda construirle una villa lejos del Palatino. Agripina sonríe y finge aceptar, pero regresa, siempre regresa, como si no entendiera que el protagonista ya cambió. Entonces, Nerón decide escribir su salida. Literalmente, primero lo intenta con sutileza, envenenarla. Fracaso. Ella no solo sospecha, se ríe en su cara. Segundo intento, un techo colapsable sobre su cama. Tampoco funciona. El ridículo lo enfurece más que el fracaso. Finalmente, diseña algo digno de una tragedia griega, un barco trampa. Agripina sube a bordo. Una cena, un paseo por la bahía, un falso gesto de reconciliación. En medio del mar, el mecanismo falla. Parte del barco se desploma, pero no se hunde. Ella nada, sobrevive y regresa, empapada, pero viva. La ciudad murmura. El ridículo ya es público. Nerón se desespera. Ordena lo inevitable. Asesinato directo, sin teatro, sin poesía. Unos hombres la apuñalan en su villa. Al recibir la primera herida, Agripina, dicen, gritó: «Golpeadme en el vientre, es ahí donde lo engendré». Fin del acto. Nerón no muestra remordimiento. Al contrario, la noticia se difunde cuidadosamente. La ciudad guarda silencio. La nobleza baja la mirada. Él se encierra en su villa y compone. Toca la lira, recita versos. Como si matar a su madre hubiera sido solo un ajuste de libreto. Al día siguiente, aparece ante el Senado con rostro sereno, viste de blanco. Habla de paz, agradece al destino por protegerlo de una conspiración materna y canta. Nerón quiere lo que ningún emperador ha querido antes, un tour artístico, no de inspección militar, no de diplomacia imperial, uno con escenarios, luces, himnos y premios garantizados. Cruza el mar hacia Grecia, cuna del arte, para demostrar, según él, que su talento es universal. Y lo hace como Apolo reencarnado. Túnica vaporosa, corona de oro, mirada trascendida. No llega con legiones, llega con músicos, actores, vestuaristas, cocineros, aduladores y 5 soldados que fingen ser público cada vez que sube al escenario. Participa en todos los festivales sagrados, los juegos píticos, ísmicos, nemeos, olímpicos, rompe reglas milenarias. Los cantares reemplazan a las carreras, las ovaciones no se dejan al azar, jueces sobornados, competencias adaptadas, rivales ausentes, siempre gana, 76 veces, para ser exactos,
Incluso participa en competencias de declamación y de conducción de cuadrigas. En una de ellas cae de su carro, pero se levanta, continúa y gana igual. Porque la historia debe tener clímax, y Nerón no acepta escenas mal actuadas. En los templos, algunos sacerdotes murmuran: esto es una farsa. Pero nadie lo detiene, porque en Grecia, como en Roma, el miedo a contrariarlo pesa más que la dignidad de los dioses. Lo peor no es que quiera ser artista, lo peor es que exige que todos participen de su ficción. Gobernadores, soldados, filósofos, atletas, todos deben fingir que están viendo una leyenda en vida. Y Nerón empieza a creérselo de verdad. En su diario, graba cada victoria como si fuera un trofeo divino. A su regreso a Roma, no llega como César, llega como un cantante consagrado. Organiza una ceremonia triunfal, pero no por guerras ganadas, sino por haber encantado a un continente con su voz. Roma lo recibe con flores y miedo. Nerón regresa de Grecia no como emperador, sino como ídolo consagrado. En lugar de hablar de leyes o tratados, relata anécdotas de sus actuaciones. Cómo el viento levantó su túnica en Delfos, cómo una espectadora se desmayó al escucharlo cantar, cómo el dios Apolo le sonrió desde el altar. Nadie se ríe, todos aplauden. El Senado, desconcertado, se adapta, cambia su lenguaje. Las mociones se convierten en elogios, las reuniones en puestas en escena. Ya no importa lo que se decide, sino cómo se dice. Un gesto equivocado puede significar destierro. Una palabra mal recitada, la muerte. Nerón aparece por sorpresa en el foro, disfrazado. Representa escenas, recita tragedias griegas, exige ovaciones sinceras. Nadie sabe si deben responder como súbditos o como espectadores. Un error, perder el rol asignado. Para él, todo es decorado. Las leyes, los juicios, la plebe. Manda construir escenarios públicos. Organiza espectáculos donde él actúa y los ciudadanos deben participar. Uno de ellos, durante una función, huye fingiendo una urgencia. Fue arrestado. Nerón, furioso, dijo: el arte no se interrumpe, ni la divinidad. Su obsesión crece. Ordena que se erijan estatuas de él como Orfeo, Apolo, Hércules, todos artistas o dioses. Ya no se conforma con ser amado, exige ser venerado. Mientras tanto, las fronteras del imperio tiemblan, las arcas se vacían, las conspiraciones aumentan. Pero Nerón solo habla de su próxima obra. En una carta que nunca envió, escribió: Roma no me comprende, pero cuando muera, llorarán no al emperador perdido, sino al artista que les arrebató el alma. Julio del año 64, medianoche, una chispa en el mercado de ganado, dicen. En minutos, el incendio se desata. Las llamas saltan de calle en calle como si supieran el camino. Roma entera, atrapada en una pesadilla luminosa. Durante 6 días y 7 noches, la ciudad se consume. Las casas crujen, los dioses caen de sus pedestales y el aire se vuelve humo. Las víctimas se cuentan por miles, los templos por decenas. El pueblo pide ayuda, el emperador no aparece. Al tercer día, Nerón baja del Palatino. Vestido de blanco, coronado, camina entre ruinas con gesto grave. Pero los rumores ya corren más rápido que el fuego. Dicen que lo vieron cantar, que compuso versos sobre la caída de Troya mientras Roma ardía, que el incendio fue provocado para limpiar espacio. Porque justo donde las llamas arrasaron, Nerón tiene un plan, su Domus Aurea, la Casa Dorada. Un complejo inmenso, artificial, con jardines, lagos, salas con techos giratorios, fuentes de vino, frescos pintados con pigmentos imposibles. Un palacio no para vivir, sino para deslumbrar, para ser contemplado como obra maestra. Y él, como su autor, la ciudad queda reducida a cenizas, pero él erige un nuevo centro del mundo, privado, monumental y excesivo. El Senado protesta en silencio, el pueblo murmura, él sigue afinando la lira. Para desviar las acusaciones, Nerón encuentra culpables. Los cristianos los hace arrestar, torturar, ejecutar públicamente. Fuego con más fuego, castigo convertido en espectáculo. Los llama enemigos del arte, enemigos del orden, enemigos del imperio. Pero todos saben que la verdadera razón es otra. Necesita distraer y necesita cerrar su acto con una escena impactante. El rumor persiste. El incendio fue su creación más ambiciosa. No una catástrofe, sino una escenografía. Porque solo Nerón sería capaz de quemar una ciudad para construir un escenario perfecto. El escenario se desmorona. La ovación que Nerón tanto codició se ha convertido en murmullo. Los senadores lo temen, pero ya no lo fingen. Los generales conspiran. Los gobernadores se declaran leales a otros. El imperio, cansado de actuar, empieza a improvisar. Nerón no lo ve,
o no quiere verlo. Encerrado en su domus aurea, organiza nuevas funciones, canciones inéditas, monólogos trágicos, un drama sobre la incomprensión del genio. Ya no canta para el pueblo, ni para Roma, canta para sí mismo, pero la realidad lo interrumpe. Una rebelión militar al norte. Galba, gobernador de Hispania, se levanta. Los apoyos se evaporan. El Senado lo declara enemigo público. Incluso su guardia personal, los pretorianos, lo abandona. La noticia llega mientras ensaya una declamación sobre la lealtad. Huye, no con ejército, no con oro, con una capa, unos pocos sirvientes y su lira. Se refugia en una villa a las afueras de Roma. Ya no queda público, solo ecos. Intenta pedir ayuda a antiguos aliados. Nadie responde. La historia ya ha cambiado de acto. El artista ha sido cancelado. Los soldados llegan. Él sabe que no pueden capturarlo vivo. El emperador no teme a la muerte, teme morir sin aplausos. Con la ayuda de un liberto, se clava un puñal en el cuello. Falla, tiembla, y entonces pronuncia su última línea. ¿Qué artista muere conmigo? Nadie aplaude. Muere solo, en la casa de otro, sin corona, sin público, pero fiel a su papel hasta el último respiro. Roma lo quiso borrar. Literalmente, las monedas con su rostro fueron fundidas. Las estatuas, decapitadas. Su nombre, tachado de los monumentos. El Senado declaró su damnatio memoriae, condena del recuerdo. El imperio intentó fingir que Nerón nunca existió. No funcionó. A los pocos años aparecieron impostores, Nerones falsos, que aseguraban haber sobrevivido, escapado, cambiado de rostro. Algunos reunieron seguidores en Asia, otros en Judea. Para muchos, el artista no podía haber muerto así, sin aplausos. Tenía que volver, y volvió, no en carne, en cultura. Durante siglos, Nerón fue símbolo de decadencia, locura y poder sin límites, pero también inspiración. En la Edad Media se le temía como anticristo. En el Renacimiento lo resucitaron como figura trágica. Monteverdi le dedicó una ópera. En el siglo XX fue protagonista de novelas, cómics, videojuegos, películas. Su rostro decoró camisetas. Su historia, reformulada una y otra vez. De emperador cruel a meme universal. Porque al final logró lo que más quería, ser recordado, no como legislador, no como estratega, sino como espectáculo. Su domus aurea, enterrada durante siglos, fue redescubierta por artistas del Renacimiento que se colaron por una grieta y pintaron sus nombres en las paredes. Uno de ellos, Rafael, Nerón, el artista maldito, inspirando a los futuros maestros. Hoy, a más de 2000 años de su suicidio, su imagen sigue viva, aunque sea pixelada, aunque sea parodiada, aunque sea criticada, porque no importa si se ríen de ti, mientras sigan hablando de ti. Nerón entendió antes que nadie lo que tantos tardaron siglos en aprender, que el poder pasa, pero el personaje, si lo interpretas bien, se queda.